Bien, muy buenas noches, licenciado, compañeros de todos. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre las variables, ¿no? En la investigación científica. Vamos a empezar primeramente con la definición, ¿no? O de variable, que nos dice, ¿no? Que es una característica de propiedad que se puede, ¿no? Variar entre individuos o conjuntos que se denomina como se denomina, ¿no? Variable. Y además, ¿no? Son las variables, también las variables tienen algunas características que son observables, susceptibles de adoptar, ¿no? Adoptar distintos valores o expresadas en categorías. Bien, pasamos a lo que vamos a hablar ahora sobre, ¿no? ejemplos de variables que vamos a explicar, que nos dicen, ¿no? Que son, ¿no? Se puede decir que una variable puede ser el género, también puede ser la presión arterial, la atractivo físico y ya el aprendizaje de los conceptos, la religión, la resistencia de un material, ya la masa, la personalidad, la autoritaria, la cultura, la cultura física y la exposición, ¿no? A una campaña de propaganda política, ¿no? Bien, como otro, ¿no? Por otro ejemplo que nos dice, ¿no? La inteligencia, ya que es posible, ¿no? De clasificar, ¿no? A las personas de acuerdo con la inteligencia, ¿no? ¿no? De cada uno. No todas las personas lo poseen en el mismo nivel, ¿no? Es decir, varían, ¿no? Es decir, que puede variar la inteligencia de uno a otra persona, ¿no? Bien, pasamos por otro que dice, ¿no? Control de variables, ya. Variables ajenas, ya. Pero primeramente vamos a hablar un poco antes de pasar aquí, vamos a hablar sobre las clasificaciones, ¿no? de variables. Podemos decir que podemos hablar sobre los causas o efectos, ¿no? En causa podemos decir que son las variables independientes, y en efecto las variables pueden ser dependiente, ¿no? Podemos decir también por la naturaleza, ¿no? Por su naturaleza, que serían los cuantitativas continuas, ¿no? Que puede ser la talla, puede ser también, tendría que ser discretas, no constantes, cualitativas, ¿no? Dicotómicas y politómicas. Ya, bueno, vamos a pasar ahora sobre las variables, ¿no? Por su relación, ¿no? Las causas y el efecto. Como dijimos, las causas son variables independientes y el efecto variables dependientes. Ya, cuando hablamos de variable independiente, es la variable de causa, ya, independiente. La causa que, digamos, podemos decir, eh, bueno, no variable dependiente. Y la dependiente es la llamada, ¿no? De variable de efecto, ¿no? O condición o condición o condicionada, ¿ya? Eh, Son aquellas, ¿no? También que son afectadas por la presencia o acción de la variable independiente. ¿Qué quiere decir que esto? Que son afectadas por la presencia de la variable independiente. Ya, bien, ahora sí vamos a pasar a lo que es variables ajenas. Ya, ajenas, ¿no? Son todas aquellas, son todas aquellas, son todas aquellas variables que se presentan, ¿no? En el problema a tratar, y, y que no van a ser centro de estudio, ¿no? No van a ser un centro del estudio, son ajenas a la relación principal, ¿no? Que el investigador trata de establecer en su trabajo. También podemos decir que son el hecho que no sean aspecto central
de la investigación no significa, no, ¿esto qué quiere decir? Que no significa que no interactúen, ¿no? No interactúen con las variables relevantes o pudiendo ocasionar errores. Bien, ahora vamos a pasar ahora a la clasificación, ¿no? De control de variables que nos dicen, ¿no? Entre clasificación, ¿no? Las variables, ¿no? Relacionadas con las características del investigador. Bajo esta clasificación se pretende, ¿no? Relacionar aquellos rasgos y características personales, y entre los rangos, ¿no? Podemos identificar los puntos de vista, la mentalidad, como hemos dicho, la inteligencia, los conocimientos y aguda del análisis rigor del trabajo, ¿no? Ahora vamos a pasar a lo que son los indicadores. Ya, en los indicadores nos dicen, ¿no? Que indicadores operacional ISA ya de variables, ¿no? Son elementos caracterizados de una determinada población. ¿Qué quiere decir aquí? Que son, ¿no? Elementos caracterizados, ¿no? De solo una población, determinadamente solo una población, para poder hacer la investigación. También dicen, ¿no? Que son referentes empíricos permanentes en una medición o también descripción y ordenamiento de elementos estudios, es decir, de las variables. Bien, ahora pasamos a lo que es las características de los indicadores, ¿no? Podemos decir que una de las características es específico que mida solo un aspecto, ¿ya? Solo mida un aspecto. Cuando estamos investigando solo hay que medir un aspecto. También puede ser sencillos, de fácil de comprensión, confiables, ¿no? Los verificables, contextuales, la temporalidad, la periodización, la aplicabilidad de control de diseño y elaboración. ¿Ya? Bien, como hemos podido ver, hemos hablado un poco de las variables, ¿no? Que hay una investigación. Y bueno, para poder terminar sobre lo que hemos hablado hoy de los variables, bueno, hemos podido hablar sobre cómo podemos decir una variable, ¿no? Que interviene, que es la condición, ¿no? Que tiene. Y bueno, licenciado, muchas gracias por la atención a todos. Gracias.